Bueno, entonces, como les dije, había dicho al inicio, el examen son 4 preguntas. Una es práctica, esa, ahí solo van a decir finalizo, finalizado, ahí no van a cargar nada, se puede, pero no quiero que haya problemas. Entonces, el desarrollo de esa pregunta práctica me la van a enviar a mi correo. A más tardar 10 minutos después que les termine el tiempo del examen, ¿verdad? Licenciado, una consulta, ¿en imagen o en Word? ¿Cómo se le enviamos? No, Por esa es el desarrollo, por el desarrollo. la foto, ustedes de su... No tienen que convertir ni a Word ni a PDF, Ah, sino ok. que la Una imagen foto, entonces, una o dos fotos, dependiendo cuánto. ¿de cuánto utilicemos? Ujú. Y desde su celular me lo envían a mi correo institucional, ¿verdad? Que eso lo pueden Ok, hacer. está bien, licenciado. Y, Gracias. y dos preguntas de verdadero y falso, que esas automático, ¿verdad? Se contestan, ¿verdad? Esas en el mismo va a aparecer la nota. Y una de selección única, de selección múltiple o única. Tienen que seleccionar una opción. Bueno, el ejercicio, más o menos el práctico, le doy una tabla de frecuencia, por ejemplo, como esta. Entonces, dado una tabla de frecuencias, le doy esto más la frecuencia, pero a esto no se lo doy, entonces les pido el ejercicio. Calcule la anchura de clase, calcule la frecuencia relativa y calcule la marca de clase. Además, sabe el polígono de frecuencia, sabe un polígono de frecuencias. Ese es el tipo de ejercicio que voy a poner. Todos son diferentes. Algunos van a aparecer el mismo dato, pero algunos les voy a pedir el polígono de frecuencias normal y al otro de relativas. Entonces eso deben tener cuidado. A todos les voy a pedir saquen la frecuencia acumulativa. Frecuencia acumulativa. Sí. Me voy a salir un momento, que tengo un problema. Entonces, ¿cómo? Bueno, me voy. Entonces, le voy a dar una tabla con dos columnas, con las clases más las frecuencias. Entonces, le voy a pedir la anchura de clase. ¿Cómo sacan la anchura de clase? La anchura de clase no se restan los dos límites de una sola clase entre sí, sino que se saca restando el límite inferior de esta clase menos el límite inferior de la primera clase. O sea, puede cualquier entre el mismo, dos límites inferiores entre sí, ¿verdad? Distintas clases se restan entre sí, el mayor menos el menor. Entonces, en este ejemplo, más o menos así, entonces ustedes para sacar la anchura de clase restan el límite de clase inferior de la segunda clase menos el límite de clase inferior de la primera clase. Es decir, sería 0.50 menos 0 en este caso, en este ejemplo, que me da 0.50. O sea que la anchura de clase en una tabla de distribución de frecuencias dada la sacamos por diferencia. También se puede sacar restando el límite superior de esta clase menos el límite superior de la clase anterior, 0.99 menos 0.49, que va a dar 0.5. Pero acostumbro el límite de clase inferior porque es el que más se recuerda, el límite de clase inferior.
donde se inicia las clases más se recuerda. Entonces la anchura de clase es la resta de un límite inferior de la segunda clase menos el límite inferior de la primera clase. Ahora, también pido para esa distribución de clase que encuentren la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada. Entonces, la frecuencia relativa o la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa y las marcas de clase. Para este examen no pido fronteras de clase, solo las marcas de clase. Ahora, marcas de clase, yo creo que es lo que puede haber dificultad. ¿Cómo se sacan? La marca de clase se saca límite de clase inferior más límite de clase superior de una misma clase dividido entre 2. Es decir, es el valor intermedio entre los dos límites de una clase, ¿verdad? Cada renglón. Entonces, ¿cómo se saca? Entonces, la fórmula es esta, ¿verdad? Límite de clase inferior más límite de clase superior entre 2. Es decir, para la primera clase, ¿cuál es el límite inferior? 0. Y el superior es 0.49. Que está acá, ¿verdad? 0 más 0.49 y ese total dividido entre 2. No lo vayan a hacer a la carrera. Recuerden que deben sumar estos dos, ¿verdad? Aquí va, pero tengan cuidado, hacerlo a la carrera pueden hacer una operación incorrecta. Entonces asegúrense de que suman esto antes de dividir, ¿verdad? Entre 2. Para la primera clase sería esto. Y para la segunda clase sería la suma de Licenciado, una pregunta. ¿Las marcas de clase se pueden redondear o uno las tiene que copiar tal cual sale el resultado? Las marcas de clase se ponen a una cifra decimal más de los datos que están en los límites. Igual que el redondeo, entonces se conviene ponerle una cifra más, porque si lo redondeamos puede que nos puede afectar, ¿verdad? Entonces se recomienda mejor agregarle una cifra decimal más, porque a veces puede, no debe coincidir con los límites. Ahora, entonces se va sumando la media, esos dos valores para cada clase se van sumando y se dividen entre 2. Pero también, o sea, si tenemos la anchura de clase, que es 0.5, ¿verdad? La anchura de clase nos dio 0.5, podemos sacar las marcas de clase siguientes solo sumando a la primera clase y vamos, digamos, 0.245 más 0.5, entonces da 0.745, es decir, la diferencia entre cada marca de clase también es igual a la anchura de clase que se calculó. Si creen que, o sea, la diferencia entre cada marca de clase es igual a la anchura de clase que dio, ¿verdad? Pero si quieren estar más seguros, entonces mejor calcúlenlo, ¿verdad? Así, ¿verdad? Es decir, la suma de esto dividido entre 2. Así es como se calculan las marcas de clase. Para este examen no pido fronteras de clase, entonces mejor no lo voy a tocar para que avancemos. Ahora, ¿qué más pido? Que saquen la frecuencia acumulativa. ¿Cómo sacan la frecuencia acumulativa? La primera frecuencia acumulativa va a ser igual el mismo valor de la frecuencia, pero la de la siguiente clase se va a sumar con la que sigue, ¿verdad? Sería. La primera acumulativa va a ser igual a la frecuencia normal, pero la de la siguiente clase va a ser más la suma de ¿verdad? 31 más 1, 32. Como da 0, da 32. También va a dar, aquí va a dar 34 más 32 más 2, 34. 0,34 y más 1, 35. Acumulativa va acumulando. O sea que acumulativa, la primera va a ser igual a la frecuencia normal, pero ya las otras van a cambiar, ¿verdad? A menos que sea 0, a veces no cambian, ¿verdad?
Entonces, este total va sumando con la frecuencia normal de la otra, el resultado se va poniendo acá, ¿verdad? Es decir, en forma, una suma en diagonal, y el resultado se pone acá, ¿verdad? 22 más 2, 34, 34 más 0, 34, 34 más 1, 35. Para confirmar, ustedes pueden sumar, sacar el total de las frecuencias y la última frecuencia acumulativa debe ser igual a al total de las frecuencias normales. Vamos a ver qué otro pido, qué otra cosa pido, la frecuencia relativa. Frecuencia relativa, no lo hago. Pido la frecuencia relativa. No dice acá frecuencia relativa. Bueno, la frecuencia relativa, aquí no puse, creía que iba. La frecuencia relativa va a ser en porcentaje, ¿verdad? Entonces, ¿esta cómo la sacamos? La frecuencia relativa. A ver si se puede escribir acá. No, no se puede. Entonces, la frecuencia relativa, que también lo pido en el ejercicio, se saca de dividir la frecuencia normal entre el total, ¿verdad? Y lo ponemos en porcentaje. Por ejemplo, la frecuencia relativa para este dato da 88%, ¿verdad? A ver si se puede acá. No. Vamos a... Voy a buscar otro material, ¿no? Bueno. Bueno, no, para que voy a perder tiempo. Entonces, la frecuencia relativa va en porcentaje. Entonces, ¿cómo se saca? Dividiendo. Bueno, aquí para que, si quiere apunten, digamos. Aparte, la frecuencia relativa va a ser otra columna, ¿verdad? Que va a decir frecuencia relativa. Es que aquí no me permite escribir y me da problema. Entonces, para la primera clase, la frecuencia relativa va a ser el porcentaje. ¿Cómo lo vamos a sacar? 31 entre 35, multiplicado por 100. Redondeado sería 89%. Entonces, quiere apunten, para 31% su frecuencia relativa va a ser 89%. Para la segunda clase, la frecuencia relativa va a ser 1 entre el total, 1 entre 35 multiplicado por 100. La frecuencia relativa va a ser de 3%, porque da 2.85, lo redondeamos a 3%. Para la segunda clase, lástima que no me permite acá. Para la siguiente, que es 0, va a ser 0%. Si son 0 datos, 0 entre 35, 0 entre 35, si quieren pueden confirmar, por 100 va a dar 0. Entonces, la tercera frecuencia va a dar 0. ¿Verdad? Ahora, la siguiente frecuencia,
¿Cómo la sacan? Dividiendo 2 entre 35 multiplicado por 100. ¿Verdad? Eso da 6%. La de la siguiente, como da 0, la frecuencia va a dar 0. Entonces lo que tienen que hacer es dividir la frecuencia para sacar frecuencia relativa, divide cada frecuencia entre el total de esa frecuencia. Entonces recomienda sacar ese total. Entonces, y el último es una frecuencia 1, pero como no vamos a calcular, ya la calculamos acá, da 3%. ¿Cómo se confirma? Sumando, ¿verdad? Esos valores, 89 más 3 más 6 más 3. Bueno, se va a pasar 101, entonces pueden, pero eso en realidad no va a afectar mucho. 101 por error de redondeo. Lo que pueden hacer es reducirle una unidad a uno de la frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa se calcula dividiendo, va en porcentajes y se calcula dividiendo la frecuencia normal de cada clase entre el total de la frecuencia multiplicado por 100 y va a ir con la notación de porcentaje a la par. Bueno, ahora, algunos les voy a pedir, en algunos ejercicios, la mayoría, les pido que hagan el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencias utilizando las marcas de clase. Polígono de frecuencia utilizando las marcas de clase, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya tengo calculadas las marcas de clase. Aquí pongo cómo las calculé en frecuencia. Entonces, algunos les voy a pedir polígono para frecuencias. Polígono de frecuencias, entonces, para hacer el polígono van a utilizar esta frecuencia de la tabla que les dé. Pero a otros, por eso es la diferencia, para que tengan diferentes problemas, en un banco de preguntas, algunos les pido que saquen la frecuencia relativa. Solo un gráfico van a hacer. Entonces, los que les toca hacer polígono de frecuencias, que es la mayoría, van a utilizar las marcas de clase. Entonces, pero en el polígono de frecuencia van a iniciar con 0, ¿verdad? Es decir, aquí ponen la frecuencia, ¿verdad? En este eje van a la frecuencia, ¿verdad? El eje vertical y en el eje horizontal van las marcas de clase, pero las van a iniciar con 0. Y las divisiones en igual medida. Después de 0, la siguiente medida, la marca de clase que va acá, va a ser la primera de marca de clase que ustedes calculan en la tabla, ¿verdad? Esa es la que van a utilizar para el polígono de frecuencia. Entonces, por ejemplo, como aquí la frecuencia dio 2, entonces para 94.5, que es la primera clase, le van a tirar una línea acá sombreada, otra para acá, y marcan el punto. Entonces ahí va a ir el polígono. O sea, empieza de 0 y se une en este punto. Entonces, para el siguiente 104.5, yo 0, aquí me equivoqué, la verdad. Entonces aquí está, aquí hay una grada para acá, aquí se fue este error, ¿verdad? Entonces, baja acá la línea, aquí no sería acá, sino que sería acá, ¿verdad? Aquí lo marqué, pero lo marqué mal, ¿verdad? Entonces, la línea que iría sería acá, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, la marca de clase se marca el punto correspondiente con la frecuencia que le corresponde. Bien, ahora, y se puede dejar así o la pueden cerrar, ¿verdad?
usan otra medida, ¿verdad? Y la cierran, ¿verdad? Repito, aquí tuve un error, ¿verdad? En este ejemplo, acá tenía que cortarse, no va esta línea, sino que va acá, va otra acá, ¿verdad? Dale una de aquí a acá y otra de acá, ¿verdad? Además, sí, entonces esta se puede dejar acá en la última marca o se cierra, ¿verdad? Como el libro lo deja cerrado, se puede cerrar. Una marca de clase imaginaria, solo hacen otra medida, igual a las anteriores, ¿verdad? Anteriores divisiones y la cierran. Ese es para la polígono de frecuencias normales. Ahora, para los que le pido polígono de frecuencias relativas, la columna que van a usar va a ser la de frecuencia relativa de porcentajes que calculen. Es decir, no van a, cuando les pido polígono de frecuencias relativas, no van a utilizar este, sino que van a utilizar la de frecuencias relativas que se sacan dividiendo, o sea, tienen que sacar el total, dividiendo cada frecuencia y multiplicándola por 100 para sacarla en porcentaje. Y entonces, en vez de aquí, este eje, no van a ir frecuencias, sino que van a ir los porcentajes, ¿verdad? Entonces, la frecuencia, en vez de frecuencia, va a ir frecuencia relativa y con datos de porcentaje. Entonces, a conveniencia, ustedes hacen las divisiones, ¿verdad? Pueden ser de 2 en 2, de 1 en 1, de 10 en 10, de 5 en 5, de manera que se vayan marcando, ¿verdad? Eso es el ejercicio, el que más tiempo lleva, el que vale más puntos, ¿verdad? Vale 4 de 10. Que ese es el que me van a enviar por correo. Ahora, las preguntas de verdadero y falso vienen de los tipos de datos, ¿verdad? Por ejemplo, de estos ejercicios, indique si esto es un parámetro, dice los 2.223 pasajeros del Titanic. Se encontró que 606 sobrevivieron, es un parámetro porque están hablando del Titanic, es una población. Es una población, no es una muestra. La población es el Titanic, sí, ¿verdad? No están hablando de los pasajeros de todos los barcos, sino que la población se enfoca a la población del Titanic, de los pasajeros. Entonces ese es un parámetro. Entonces de este tipo de verdadero y falso. También de datos discretos. Discretos son datos que se pueden contar, ¿verdad? Entonces estos son dos preguntas de verdadero y falso que vienen de los tipos de datos. También se pide dato continuo también. El continuo es el de medida, ¿verdad? Pesos que pueden ir de varios infinitos decimales. Ese es el dato continuo, que no tiene infinitas. Están en un intervalo, pero pueden de nivel ordinal o de razón. Entonces de ahí viene pregunta de verdadero y falso. ¿Qué otro? De selección única. Lo que vienen son estas preguntas una de estas preguntas de porcentaje. Dice que el 52% de tantos adultos, ¿cuánto es? Por ejemplo, les podría preguntar, el 52% de 1038 es, y les pongo varias opciones en selección única. Entonces, ¿cómo van a llegar a la respuesta correcta? Haciendo el cálculo correcto ustedes. Dividiendo 52 entre 100, multiplicando por el dato, y que el inciso va a tener la respuesta correcta. Lick, tengo una consulta. ¿No? En el ejercicio 6, solo de la frecuencia. ¿Sí? El ejercicio 6 lo puede poner, por favor, ahí en su PDF. Número 6. Sí. Ahí, correcto. El 0.00, límite inferior, ¿verdad? Sí. 0.49. Solo hágame uno el primero para despejar mi duda, por favor. Sí, mira. Ahí está. El Ok, primero. dice. Ajá. 0.09 más se suma. Se divide entre dos. Desde la segunda clase Ajá. se dividen entre Ah, dos.
O sea, cada línea se llama por clase 1, clase 2, clase 3, así. Correcto. Ok, gracias. Bueno, Licenciado, yo también tengo otra dudita. En el polígono de frecuencias relativas, entonces en la línea vertical, los datos que tenemos que poner son las frecuencias relativas, sí, indicadas en porcentaje. que van en porcentaje, correcto. Ajá, y en la línea horizontal son las marcas de clase. Marcas de clase, que es lo único que le voy a pedir, porque no le voy a pedir frontera de clase. Ah, ok. Solo eso quería saber. Ahora, el ejercicio de selección única voy a pedir un de porcentaje, ¿verdad? Por ejemplo, expresa en porcentaje un decimal, por ejemplo. ¿Cómo lo expresan un porcentaje en decimal? Que hay que multiplicarlo por 100, ¿verdad? Sí. O va a decir la expresión decimal de este porcentaje es tal, entonces ustedes deben hacer el calculito y comprobar la respuesta. Y le voy a poner varias opciones. O un medio expresado en porcentaje, ¿cómo sería? Sería 1 entre 2 por 100, ¿verdad? Que sería 50%. Entonces, de eso de cálculo que lo expliqué un poco detallado en la texto. Entonces, eso es el tipo de preguntas, ¿verdad? Que viene. O sea, que la de tabla de distribución de frecuencias es el que le va a llevar más tiempo y esa es la que me va a enviar al correo. Por favor, 10 minutos más tarde, lo más tarde de que después que terminen el examen. Ahora, cada pregunta deben enviar y terminar, ¿verdad? Y repito, en la práctica, en la pregunta práctica de desarrollo, ahí solo me va a poder poner finalizado, porque ese no me lo van a enviar por ahí, sino que por el correo institucional para evitar problemas. Que a veces por celular, yo sé que es complicado cargar ahí a veces, ¿no? Bueno, no sé. ¿Alguna otra pregunta? Solo que no me repita de nuevo su correo electrónico para tenerlo ahorita a la mano. El correo en el campus virtual ahí se lo dejo, ¿verdad? Pero lo voy a apuntar. Bueno, tengo que dejar de compartir acá, pero lo voy a apuntar de todos modos. Félix.Reyes. El correo institucional mío, entonces ahí me lo van a enviar. Eso no tienen que convertir a PDF, sino que solo la foto. ¿No? Ustedes miran, si creen que mejor dos fotos, mandan dos fotos para. Licenciado, el examen va a estar habilitado a las 6 de la tarde. Sí, Ok, dice, pero ¿cuánto es la duración del examen? hora y media, ¿Hora y máximo. media? O sea Ok. que, y no se olviden en las preguntas de verdadero enviar y terminar, ¿verdad? Terminar intento, enviar y terminar, creo que deben finalizar examen. Ese, para que no haya problemas con la nota y les aparezca rápido. Bueno, esto creo que lo voy a revisar hasta la otra semana, ¿verdad? Entonces, de repente la nota solo va a quedar solo va a aparecer de las preguntas de verdadero y falso y selección. La de ensayo, como tengo que revisarla, no voy a poder mañana ni hoy, porque como doy clase, entonces el lunes sí les prometo. Entonces de repente van a quedar con una nota corta porque no les he revisado la pregunta práctica, ¿verdad? Entonces no la van a ver ahí. Todavía está, no la van a ver hasta el fin de semana, todavía no va a ver su nota real, ¿verdad? Bien, Ok. entonces no sé si alguna otra duda.
Ya para estos temas voy a buscar más videos tutoriales que hay en internet. Ya los temas de ahorita ya se hallan bastante. Revisen que voy a subir ahí, ¿verdad? Los recursos. También voy a subir ejemplos que yo he hecho, ¿verdad? Así como este que les mostré ahorita, ¿verdad? Que son ejemplos ya desarrollados. Pero también voy a subir videos, tutoriales que hay en internet. Bueno, si no hay más preguntas, pues Yo ya estoy ready, licenciado. bueno. Entonces, no sé, espero que haya servido este repaso un poco rápido. Gracias. Bueno, entonces nos vemos, Gracias. estamos en comunicación. Bueno, a la orden. Pasen feliz noche, ¿verdad? Feliz tarde. Gracias, igual.